Vamos a ver un tema que se llama replicación. Ya habíamos visto en la clase pasada acerca de los genomas, ¿verdad? Entonces, recordando, un genoma es todo el ADN que tenemos en los cromosomas. Esos cromosomas están en el núcleo, más el ADN mitocondrial. Eso sería todo el genoma. Ahora, no sé si ustedes se preguntarán, bueno, maestra, pero ese ADN que está así como dos hileritas, como que ¿qué onda con ese ADN, no? ¿Por qué tiene esa forma? Como si fuera una espiral. ¿Por qué a esas personas que descubrieron esta forma del ADN hasta les dieron un premio Nobel? ¿Sí? Y a partir de ahí comenzó como que la gran época dorada del ADN, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sentido de que esté así el ADN? Que esté en una doble hebra. Bueno, pues es justamente por este fenómeno que quiero tratar el día de hoy, que se llama replicación. Cuando ustedes escuchan la palabra replicación, pues nada más acuérdense como cuando nos dicen, van a traer una réplica del sarcófago de Tutankamón. ¿Sí? Réplica, replicación. ¿Qué significa? Que es una copia. ¿Sale? Entonces, la replicación hace referencia a cuando el ADN se tiene que replicar, se tiene que duplicar. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre, chicos, cuando las células se van a dividir. ¿Sí? Ese va a ser el tema central de hoy. ¿Cuándo se van a dividir las células? Pues fíjense que nosotros en nuestro cuerpo todo el tiempo estamos cambiando de células. Estas células que tenemos ahorita no son las mismas con las que nacimos. Hay órganos que tienen una tasa mayor de división celular que otros. Por ejemplo, si ustedes van al dermatólogo, el dermatólogo les va a decir, te voy a hacer un tratamiento y vas a ver resultados dentro de 4 semanas. ¿Por qué? Porque nosotros cambiamos totalmente de piel cada 4 semanas. Hay otras células que se dividen más rápidamente, como las del hígado. El hígado, pues, es un órgano que trabaja muchísimo. Hay muchas enzimas que están involucradas en el metabolismo, entonces esa tiene una regeneración más rápida. Pero entonces, como nosotros necesitamos tener división celular, es decir, que nuestras células se estén dividiendo, ¿cómo ocurre ese fenómeno? ¿Sí? A partir de una célula yo voy a tener 2 células, a eso se refiere la división. Entonces, como ustedes ya podrán imaginarse, yo necesito buscar la forma en la que voy a tener la copia completa de mi ADN para la nueva célula, ¿sí? Esa nueva célula debe ser idéntica en ADN a la célula original, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasa esto? Pues esta es la magia de la forma que tiene el ADN. Habíamos dicho que el ADN está empaquetado en esas rueditas, ¿se acuerdan? Esas rueditas de proteínas, están empaquetaditos, está enrolladito y me forman los cromosomas. Bueno, pues cuando se va a llevar a cabo la división celular, se suelta ese ADN, queda un poco más suelto. Esto es para permitir la replicación del ADN. Entonces, a partir de una cadena, adenina, ¿cuál es el complemento de la adenina? Timina, guanina, Citosina. citosina, guanina, timina, adenina. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también por qué son complementarias estas y no al contrario, ¿sí? Fíjense, originalmente tenemos aquí esta hebra, ¿sale? Esta es la hebra de mi célula, la original. Entonces, comienza la división celular. Yo tengo que hacer una copia.
Hagan de cuenta que es como la librería que les dije, tenemos una librería gigantesca con muchos millones de letras, muchos libros. Entonces llegan unas personas y empiezan a hacer copias de todo, ¿sí? Entonces les dice, ¿sabes qué? Tienes que copiar todo el genoma, todos los millones de estas pares de bases que hay, tienes que hacer una copia. Entonces, la hebra que estaba así junta se separa, ¿sí? Se rompen esos enlaces. Estos están unidos a través de enlaces. Estos tipos de enlaces se les llaman enlaces de puente de hidrógeno, ¿sí? Son enlaces covalentes. Entonces, se abre la cadena y lo que va a pasar es que va a haber una complementariedad de cada una. Entonces, aquí va a llegar una proteína y le va a poner una adenina, aquí una guanina, una citosina y una timina. Y a esta otra hebra igual, le va a poner aquí una timina, una guanina, perdón, citosina, guanina, adenina. ¿Sí? Entonces, voy a poner otro color. Fíjense bien, de esta manera, nosotros estamos logrando hacer una copia para una célula y esta va a ser para otra célula. Esto pasa con todos los millones, con todos los 2 metros que les digo que tenemos de ADN. Esto pasa. Se abren las hebras y cada hebra se va complementando. ¿Se fijan que tenemos exactamente el mismo ADN en un lado y en otro? ¿Sí? De esta manera, cada célula se queda con la misma información genética. ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. Perfecto. Hasta ahorita no. Acuérdense, se llama replicación, ¿sí? Este es el sentido del por qué tenemos 2 hebras, porque cada hebra me va a servir para copiar mi ADN en el momento de la división celular. Ahora, ¿se acuerdan qué significan esas líneas en química? El número de electrones con los que está unido o los que comparte, algo así. Muy bien, nos representan enlaces covalentes, ¿sale? Que es cuando se comparten electrones. Entonces, si ustedes buscan ahí en internet la estructura de la adenina y de la timina, ustedes se van a dar cuenta que la estructura química que tiene me permite hacer un triple enlace, ¿sí? Y la guanina y la citosina nada más 2 enlaces. Es una estructura un poco compleja que tiene que ver con química orgánica. No sé si vieron esa materia de química orgánica. Pero esta es la razón, chicos, por la cual la adenina siempre va con la timina y la guanina con la citosina, por el número de enlaces que yo puedo formar. Nosotros, los humanos y todos los seres vivos, somos unas grandes máquinas químicas. Literal, somos máquinas químicas. Respondemos a las leyes de la química, de la física también. ¿Sí? Entonces, esta es la razón. Siempre va adenina con timina, guanina con citosina. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas? No, ninguna. Todo bien. Entonces, ahora les voy a platicar unas cosas para que se emocionen con este mundo de las células y ojalá que en algún momento decidan profundizar más. Fíjense bien. ¿Ustedes creen que la célula hace la duplicación de su biblioteca y ya? ¿Queda todo bien?
No. Acuérdense, somos como unas máquinas, como unas fábricas. Una vez que se hace toda esa copia, llegan unos inspectores y lo que hacen es revisar si se llevó a cabo bien la copia o no, ¿sí? A esas cosas se les llama checkpoints. Son ciertos puntos de revisión que ocurren durante la división celular. Entonces, si la célula, si los revisores detectan que no está bien copiado, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Ustedes qué creen que pase? Si la célula dice, ¿sabes qué? Tienes demasiados errores. ¿Manda? La matan. Sí. Suena muy La feo. despiden para que no se oiga feo. Suena muy feo, pero sí, chicos. Cuando una célula, por alguna razón, ¿sí?, tiene errores al momento de hacer esta copia y son errores así garrafales que ya no se puedan corregir, ocurre un proceso que se va a escuchar más feo, lo siento, Erendira, pero es muy parecido a un suicidio. Se le llama muerte celular programada. ¿Por qué digo que es así? Muerte celular programada. O también le decimos apoptosis. Y lo que pasa es que se le da la instrucción a la célula de que ella comience a digerirse poco a poco y poco a poco va desapareciendo. Todos sus componentes van desapareciendo poco a poco hasta que queda eliminada. Este proceso se está llevando todo el tiempo, se está llevando a cabo todo el tiempo en nuestros cuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de garantizar que nuestras células van a estar en buen estado. Ahora, no solamente ocurre cuando hay un error de copia, también ocurre cuando hay un daño físico o químico que daña el ADN de las células y se llega a detectar ese error. Esto es lo que ocurre, la muerte celular programada. ¿Sale? ¿Hay otra manera en la que las células mueran? Sí, que es cuando ocurre un accidente. Por ejemplo, cuando nos quemamos, cuando llegan agentes químicos o físicos muy poderosos, como por ejemplo los rayos ultravioletas, que llegan y penetran así nuestras células y las destruyen. Cuando nos golpeamos, todo ese tipo de cosas. Entonces, en ese tipo de muerte, chicos, hay un desastre, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los organelos que tenían un montón de enzimas y que se encargaban como de la parte de la digestión de la célula? ¿Alguien se acuerda de los nombres de esos organelos? Eran unas bolsitas. ¿Eran los ribosomas, maestros? Ribosomas hacen proteínas. Hay otros. Los lisosomas. lisosomas. Muy bien. Los lisosomas, chicos, tienen adentro de ellos un montón de enzimas, ¿sí? Esas enzimas degradan lípidos, proteínas, azúcares. Entonces, las tenemos que tener guardadas en los lisosomas para que no dañen a la célula, ¿verdad? Porque toda la célula está constituida de esas moléculas. Entonces, cuando de pronto llega un agente físico o químico y destruye la célula, ¡pum!, esos lisosomas, también se rompen y empiezan las enzimas como locas a digerir todo lo que encuentran a su paso, ¿sí? Por eso se lleva a cabo un proceso de inflamación, se nos inflama la piel, nos duele, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es otro tipo de muerte de las células, pero este tipo es la parte más bonita y más elegante. ¿Por qué? Porque la célula se va destruyendo solita, pero es un proceso normal. ¿Sale?
Entonces, les quiero platicar también de otro proceso que tiene que ver con esto. ¿Ustedes se han fijado que todas las células tienen su forma? Si ustedes ven a las dendritas del cerebro, como tienen así como unos extensiones, ¿verdad? Con las que se comunican con las demás. Si ustedes ven a las células del músculo, están así como estiraditas. Cada célula tiene su forma y tiene su función. Algunas células pues están encargadas, como las del corazón, pues de estar moviéndose para lograr el movimiento, el latido, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, esos agentes químicos o esos agentes físicos dañan el ADN de nuestras células, pero por alguna extraña razón que todavía no se comprende muy bien, cuando llegan los inspectores y hacen el análisis, no detectan que hay errores. Revisan todo y dicen, no, todo está bien, esta célula está bien. O cuando ya de por sí hay ciertos genes que tienen daños, de pronto comienzan a expresarse, entonces llegan esos revisores y no ven ningún error, pero esa célula está enferma. Y esa célula de pronto ya no tiene la forma que debería de tener, ya no hace la función que debería de tener y comienzan a crecer como locas. Ya saben más o menos a qué me refiero. ¿Qué creen que es lo que esté pasando? ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Al cáncer? Exactamente. ¿Cáncer? Sí, el cáncer. Entonces, ¿qué es el cáncer, chicos? Las células cancerígenas, cancerosas, ya no tienen forma ni función, ni obedecen a nadie, se vuelven totalmente así anárquicas. Anárquico significa que no obedecen nada, no hay autoridad para ellas. Entonces, aunque ellas reciban la señal química de, ¿sabes qué? Ya no te reproduzcas porque ya hay un conglomerado grande, las demás células sí obedecen eso, ellas no. Entonces, por eso se forman tumores. Y hay tumores hasta gigantescos. ¿Sí? Si ustedes ven al microscopio esas células no tienen esa forma definida de las demás células. Y otra cosa muy interesante, cuando se lleva a cabo la metástasis, que es que esa célula migra hacia otra parte, ellas pueden y llegar a donde ellas quieran e instalarse a donde ellas quieran. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque, chicos, si yo tomo una célula del corazón y la pongo en el cerebro, esa célula se va a morir. ¿Por qué? Porque no va a poder conectarse con las células del cerebro, porque sus uniones, sus mecanismos son diferentes, ¿sí? Y las células del cerebro no la van a aceptar. Así, no, pues quién sabe tú quién eres, yo no puedo comunicarme contigo. Y así con cualquier parte de nuestro cuerpo, si intercambiamos células, pero las células cancerígenas sí. Ellas llegan a cualquier parte del cuerpo y se pueden instalar y formar ahí más tumores. Entonces, ¿por qué les platico esto? Pues para que vean que cuando ocurren errores de replicación, se puede desarrollar el cáncer. ¿Sí? Es por eso que existen cosas que nos dicen, es que eso es cancerígeno, no lo consumas o no te expongas a ese químico, porque esos químicos nos dañan el ADN y eso es lo que puede pasar, que esas células se vuelvan locas y que no obedezcan a nada ni a nadie. ¿Sale? ¿Dudas? Maestra, Sí. ¿y entonces cómo actúa la quimioterapia en las células? ¿Las destruye por igual? Sí. Al momento no se ha podido encontrar un tratamiento que justamente nada más ataque a esas células. Entonces, la quimioterapia es muy agresiva porque pues agarra parejo a cualquier tipo de células, ¿verdad? Por eso la gente empieza a perder su cabello porque las células de aquí del cuero cabelludo se mueren y afecta a otras cosas. Entonces, la radioterapia y la quimioterapia destruyen, pero destruyen todo. ¿Sí? Entonces, la verdad, el estudio del cáncer es muy interesante.
Claro, es muy trágico, sí, no quiero que se malinterprete, sí es muy, muy trágico para las personas, pero desde el punto de vista biológico y científico es muy interesante, porque esas células, a lo que sabemos ahorita, se comportan muy parecido a las células germinales, a las células con las que se inició el desarrollo de un ser humano. ¿Se han oído hablar ustedes de las células totipotenciales o pluripotenciales? Hay No. dos, Sammy. Nada más les digo esto. Célula pluripotencial significa que cuando hay un esperma y un óvulo y se juntan la fecundación, esas células pueden convertirse en cualquier órgano, ¿sí? Tienen una capacidad de ser lo que ellas quieran, por decirlo así. Neuronas, ojos, músculo, lo que sea. Entonces, conforme se van dividiendo más y más y formando el individuo, van perdiendo esa capacidad y se van haciendo más especializadas. O sea, una célula de hueso no se puede convertir en músculo ni en neurona, cada quien ya se hace especializada. Pero estas células de cáncer se ha visto, se ha estudiado que se parecen mucho a esas células iniciales de cuando empezó el desarrollo. Como de que de cierta forma pierden esa especialización y se vuelven niñas otra vez, por decirlo de una manera, ¿no? De cuando las teníamos desde el desarrollo. Sí, a ver, vamos primero con Sammy, levantó la mano primero, creo. Maestra, ¿cómo es que funciona la radioterapia? Si la radiación afecta también al ADN de las células sanas, como por qué es un tratamiento viable para el cáncer. Bueno, a lo que yo sé, ¿verdad? Porque tampoco soy muy experta en cáncer, pero lo que yo sé es que cuando les van a hacer un estudio de radioterapia, deben detectarles exactamente el punto en el que van a dirigir la radioterapia, ¿sí? En ese caso sí es muy, muy específico. Les hacen unos puntitos y ellos van detectando hacia dónde les van a aplicar esa radiación. Y la radiación usualmente pues no va sola, va acompañada con otro tipo de tratamientos y revisiones constantes, ¿sí? Pero te investigo, porque sí, esa es muy buena pregunta, porque si daña el ADN de otras células, ¿qué nos dice que no va a incrementar el cáncer, verdad? En lugar de disminuirlo. Gracias. Me lo dejo de tarea, me lo dejo de tarea. ¿Alguien más? Yo. ¿En qué está en que las las células cancerígenas escojan un tejido o algo para instalarse? Si, por ejemplo, ya ve que dicen, tiene cáncer de huesos o de médula ósea, de cerebro, de corazón, de así, ¿cómo Sí. la escogen? Bueno, cuando tiene un origen genético, tiene que ver con los genes que se expresan en ese órgano. Miren, nosotros tenemos un genoma, ¿sí? Todo nuestro ADN está en todas las células. Si yo tomo una célula del cerebro y una célula del corazón y las comparo, voy a tener el mismo ADN. Pero no todo el ADN está trabajando en las dos células, ¿sí? En la célula del cerebro van a trabajar, por decirlo de una manera, van a trabajar ciertas regiones del ADN y otras se van a mantener apagadas. Y en otra célula, unas se van a mantener encendidas y otras apagadas, ¿sí? Entonces, cuando son origen genético, que tú dices, por ejemplo, tú tienes propensión a cáncer de hueso, de diferentes tipos de cáncer, significa que tiene que ver con el tipo de genes que están encendidos en ese tejido. ¿Por qué no se da en otro tejido? Pues porque en esos otros tejidos están apagados, ¿sí? Entonces tienen que ver genes específicos de ese tejido, que están activos en ese tejido, cuando pasa así. Por ejemplo, si hay cosas que, por ejemplo, en el hígado, ¿por qué hay cáncer de hígado? Porque el hígado se encarga mucho de la desintoxicación. Las cosas que nosotros consumimos son degradadas en el hígado, muchas de las sustancias peligrosas para nosotros.
Entonces, si esa sustancia tiene que ver con ese tipo de metabolismo, pues por eso está dañando ahí al hígado, ¿sí? Entonces, tiene que ver con cuestiones genéticas, con cuestiones físicas. El cáncer de piel, pues ¿por qué de piel? Pues porque directamente los rayos del sol nos pegan aquí en la piel, ¿sí? Tenemos cierta protección, pero a veces pues no es suficiente y las alteraciones están en la piel. Ah, muy bien, muchas gracias, maestra. Sí, por nada. ¿Alguien más desea participar? A ver, Verónica. Maestra, ¿qué teoría tiene usted para que los, por así llamarlos, controles de calidad no detecten la célula mal? O sea, la que está mal. ¿Usted por qué piensa que no la detectan? Porque esas células, como pierden parte de su estructura, ¿se acuerdan que les había dicho que cómo es que reconocemos que una célula es de nosotros y otra que no es de nosotros? Que tenemos unos carbohidratos ahí en nuestra membrana, ¿verdad? Que cuando llega el sistema inmune dice, si eres mío, o no, no eres mío, y ataca a los agentes patógenos. Entonces, se cree que a ese nivel esas células han desarrollado un mecanismo que es lo que hace que el sistema externo no las detecte. ¿Sí? Esa es una de las características. Porque esas células se vuelven tan poco diferenciadas que no tienen manera de la que nuestro sistema las puedan reconocer. ¿Sí? De cierta forma desarrollan como un camuflaje. Aunque hay otras teorías, ¿eh? Hay otras teorías a nivel ya de ADN que se ha visto de ciertas células, pero una de ellas es la que te digo, que en el exterior ellas no tienen ese mecanismo que los hace reconocer a las células, entonces no las reconocen ni como propias ni como ajenas. Haz de cuenta que se pusieran una capa de invisibilidad y no las ven. Nuestro sistema, nuestro cuerpo no la ve. Entonces es una de las cosas que los científicos quieren hacer, encontrar algo que tienen esas células para que nuestro propio cuerpo las reconozca, porque sería maravilloso que nuestro cuerpo se encargara de ellas, ¿verdad? En lugar de aventarles un rayo y matarlas así feamente, ¿no? Sería mejor que nuestro cuerpo las reconociera y las destruyera. ¿Sí? ¿Más o menos? Gracias, maestra. Sí, por nada. Bueno, en estos momentitos que nos quedan, les voy a platicar de una tercera cosa bastante interesante, que se tiene que ver con la vejez. Sí, miren, nuestros cromosomas, ¿se acuerdan qué forma tienen esos cromosomas? ¿Forma de X? Sí. Nuestros cromosomas tienen esta forma más o menos, ¿verdad? En estas orillitas se les llama telómeros. No tienen que aprenderse todas estas palabrejas, ¿eh? Solamente se las digo para que vayan relacionando estos conceptos y les van a servir en un futuro. Estas bolitas se llaman telómeros. Hagan de cuenta que son como unos nudos de mismo ADN, pero son como unos nudos que nos ayudan a mantener a nuestros cromosomas en esa forma. ¿Sí? Cuando nacemos tenemos esos telómeros bien grandotes. Están muy grandes. Así todos llenos de nuditos, hagan de cuenta. Conforme vamos creciendo, vamos envejeciendo, esos telómeros se van haciendo más cortitos. Cada vez que una célula se duplica, se hace más cortito, más cortito, más cortito. Y esa es una de las razones por las que envejecemos. Porque esa sería una pregunta, ¿no? Oiga, maestra, si usted me dice que nos estamos renovando la piel y los huesos y todo cada rato, o sea, constantemente, pues ¿por qué envejecemos? Si estamos teniendo nuevas células todo el tiempo, pues es por eso. Esas nuevas células, chicos, nunca van a ser iguales. Son como cuando tomamos una copia
y a esa copia le sacamos otra copia, y a esa copia otra copia, y a esa copia otra copia, y así. ¿Cómo va a terminar nuestra copia? La última. Bien tenue, ¿verdad? Hagan de cuenta que más o menos eso pasa con la división celular. Por muy perfecta que se realice, nunca va a ser igual. Y una de esas características es esto. ¿Tengo idéntico ADN? Sí, pero ya no tengo los mismos telómeros. Ya no van a tener la misma longitud. Y esto tiene implicaciones en cuando nos hacemos viejos. Y es por eso que morimos. Entonces Maribel Guardia nunca se le disminuyen, ¿o qué? A lo mejor no, ¿verdad? Recomendar a Estefano. Fíjense que hay ciertas personas que justamente tienen este proceso un poco más lento. No sé si ella, pero sí tienen este proceso un poco más lento, ¿verdad? Porque hay gente que puede vivir 120 años, pero no todos vamos a poder vivir ese tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿eso tiene que ver también Sí, con cuántos años llegan a vivir? sí tiene que ver. Tiene que ver la dieta y todas esas cosas, ¿verdad? Ya sabemos el ejercicio, pero sí tiene que ver también esto. Luego les voy a mandar un meme que dice de los telómeros para cuando cumplan años, lo pueden usar. Pero bueno, les quería dar este ejemplo porque también tiene que ver con la replicación, ¿sale? O sea, la replicación sí nos mantiene nuestro genoma, pero hay partes que ya no se mantienen, como los telómeros, ¿sale? Wow. Bueno, espero chicos que les haya gustado esta clase, que se hayan emocionado y puedan investigar más cosas. En la próxima semana, mañana les voy a dar una lectura para comenzar con los temas de bioética. Y la próxima semana, chicos, les tengo preparado un pequeño taller para que sepan cómo buscar información científica confiable. ¿Sí? Esto les va a servir muchísimo en la universidad. Vamos a conocer en dónde publican los científicos directamente sus estudios y qué otras fuentes pueden ustedes buscar de información para que utilicen en su proyecto de bioética y bueno, en un futuro les va a servir de experiencia de vida. ¿Sale?